Levítico, capítulo 22. La voz del Señor volvió a dirigirse a Moisés, esta vez con una solemnidad tranquila, como si el monte mismo escuchara. Sus palabras estaban destinadas a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes encargados de custodiar los dones del pueblo y las cosas que él había declarado santas. El mensaje no era un mero recordatorio, sino una instrucción necesaria para preservar la santidad en medio de la vida diaria del campamento. Dijo el Señor que los sacerdotes debían tener un especial cuidado en cómo trataban las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Aquello que el pueblo ofrecía a Dios no debía ser profanado de ninguna manera. No era un objeto común, ni un alimento cualquiera, era un símbolo vivo de la comunión entre Dios y su pueblo. Si un sacerdote, por descuido o negligencia, trataba con liviandad lo que era santo, él mismo lo tendría por culpable. La santidad, en el ministerio sacerdotal, no era un adorno, sino una responsabilidad sagrada. Luego el Señor enumeró los casos en los que un sacerdote se encontraba ritualmente impuro y, por tanto, incapacitado para participar de lo consagrado. Si sufría alguna impureza asociada al cuerpo, si tenía una secreción que lo hacía inapto para el servicio, o si entraba en contacto con cualquier cosa muerta o impura, como un cadáver, un animal impuro o un hombre afectado por impureza, debía abstenerse de acercarse a las ofrendas. Incluso un simple contacto accidental con estas cosas lo excluía temporalmente del rito. Era necesario esperar hasta la tarde, bañarse con agua y permitir que el día cumpliera su ciclo para que la impureza desapareciera. Solo entonces, después de la purificación, el sacerdote podía volver a participar del alimento santo. Esta insistencia divina no era una carga arbitraria, sino una enseñanza sobre la pureza simbólica que reflejaba la pureza interior requerida en quienes ministraban en su nombre. El Señor advirtió con firmeza: ningún sacerdote debía comer de lo santo mientras se hallara impuro. Hacerlo sería una profanación, un acto de desprecio hacia la santidad divina. El peligro no era solo ritual, sino espiritual, pues era tratar las cosas de Dios como si no fuesen diferentes del resto. Luego, las palabras del Señor se dirigieron a los límites de quienes podían comer de las ofrendas. No todo miembro de la casa sacerdotal tenía acceso a estas partes consagradas. Un extranjero, alguien que viviera temporalmente con el sacerdote o un asalariado no podían comer del alimento santo. Solo aquellos que pertenecían verdaderamente a la casa sacerdotal, hijos, hijas, y siervos nacidos dentro del hogar, podían participar. Incluso un esclavo adquirido podía comer, pues pasaba a ser parte permanente de la familia. La distinción no era social, sino espiritual. La participación en lo santo requería pertenencia a la casa consagrada de Aarón. Una hija de sacerdote que contrajera matrimonio con un hombre que no fuese sacerdote perdía el derecho a comer de lo consagrado. Su relación con lo santo dependía de su lugar dentro de la casa sacerdotal, y el matrimonio la integraba en un nuevo hogar. Pero si ella quedaba viuda o divorciada, sin hijos que la vincularan a la otra familia, y regresaba a la casa de su padre como antes, podía volver a participar de lo santo. Esta norma revela la lógica de santidad ligada a la identidad y la pertenencia, no al mérito individual. El Señor también contempló el caso de alguien que, sin saberlo, comiera de lo consagrado por error. No sería castigado como un profanador consciente, pero debía restituir aquello que había tomado y añadir una quinta parte como compensación. La santidad exigía reparación incluso cuando la falta no era deliberada. El Señor reiteró que las ofrendas consagradas por el pueblo no debían ser tratadas a la ligera. La responsabilidad recaía especialmente en los sacerdotes, eran ellos los custodios de lo que pertenecía a Dios, y debían asegurarse de no permitir actos que profanasen su nombre. Él, el Señor, era quien santificaba a los sacerdotes y a las ofrendas, y por ello, debían honrar esa santidad. Entonces el Señor habló sobre las víctimas que el pueblo ofrecía como holocausto. El animal debía ser perfecto, sin defecto alguno. No podía estar cojo, ciego, lesionado o presentar malformaciones. Nada que estuviese dañado, enfermo o deteriorado podía ser ofrecido al Señor. Él no aceptaba las obras, ni lo que no tenía valor, merecía lo mejor, lo íntegro, lo digno. Esta exigencia no era una rigidez ceremonial, sino el reflejo de un principio espiritual. El culto verdadero implica ofrecer lo mejor del corazón.
En cuanto a las ofrendas voluntarias, si alguien quería presentar una oveja o cabra sin defecto, debía asegurar que el animal estuviese completo. Si tenía algún tamaño o forma anormal, aunque no fuese estrictamente una enfermedad, podía aceptarse para ofrenda voluntaria, pero nunca para votos solemnes. Las ofrendas vinculadas a compromisos sagrados debían ser perfectas. Quedaban prohibidos los animales que hubiesen sido castrados o mutilados. El Señor no aceptaba aquello que había sido alterado artificialmente. Tampoco permitía que en la tierra de Israel se practicaran tales cortes en los animales. La integridad de la creación reflejaba la integridad del Creador. Asimismo, estaba prohibido ofrecer al Señor animales comprados a extranjeros que tuvieran defectos. Aunque el origen fuese legítimo, su estado impedía que se convirtieran en ofrenda agradable. La santidad no admitía mediocridad. El Señor estableció también que un ternero, cordero o cabrito debía permanecer 7 días con su madre antes de poder ser ofrecido. Y jamás debía sacrificarse a un animal junto con su cría el mismo día. Estas normas, impregnadas de sensibilidad y misericordia, mostraban que el culto no podía divorciarse del respeto por la vida y el orden natural. Cuando alguien ofrecía un sacrificio de acción de gracias, la víctima debía ser consumida en el mismo día. No debía quedar nada para la mañana siguiente. El gesto de agradecer al Señor debía ser completo, sin reservas ni prolongaciones que pudieran convertirlo en algo rutinario. Una vez más, el Señor concluyó sus instrucciones con la misma declaración solemne: guardad mis mandamientos y cumplidlos, yo soy el Señor. La santidad de Dios era la raíz de cada detalle, la razón de cada norma. Él había sacado a Israel de Egipto para ser su Dios, para habitar en medio de ellos, y por ello les pedía caminar en la pureza y el respeto. Levítico 22 nos recuerda con claridad que la santidad no es un adorno ritual, sino una actitud de vida. Cada detalle, desde la pureza del sacerdote hasta la integridad del animal ofrecido, enseña que acercarse a Dios requiere respeto, conciencia y verdad interior. El capítulo insiste en algo profundo: lo santo no es simplemente mejor que lo común, sino cualitativamente distinto. No se puede tratar igual lo que pertenece a Dios y lo que pertenece a la vida cotidiana. Por eso los sacerdotes, y por extensión, todo creyente que se acerca a lo sagrado, deben hacerlo con reverencia, atención y cuidado. También destaca el principio de integridad: Dios pide lo mejor, lo completo, lo verdadero. No acepta las obras, ni lo suficiente. Esta enseñanza trasciende el sacrificio animal y toca la vida entera. El corazón humano está llamado a ofrecer lo mismo, lo íntegro, no lo roto por negligencia o indiferencia. Finalmente, este capítulo revela un Dios que cuida, que ordena, que protege lo santo no para imponer cargas, sino para preservar la comunión. Su santidad no aleja, purifica y enseña a vivir con sentido y honor. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.